El papel es el lienzo en blanco que ha sido el testigo silencioso de la expresión humana a lo largo de la historia. Antes de su invención, la comunicación se basaba en técnicas como la talla de símbolos en piedra o metal, lo que requería un gran esfuerzo y no era tan versátil. El papiro y el pergamino eran dos de los primeros materiales utilizados para la escritura, pero tenían limitaciones en términos de durabilidad y costo. En un mundo sin las comodidades de la era moderna, la necesidad de un medio para registrar pensamientos, documentos, obras de arte y comunicaciones era evidente. Los primeros intentos de fabricar papel donde hacer un registro se remontan a las civilizaciones antiguas, con evidencia de su uso en lugares como China, Egipto e India. Las antiguas bibliotecas, como la famosa Biblioteca de Alejandría, utilizaron rollos de papiro como precursor del papel para almacenar copias de textos preciosos y obras literarias. La expansión de la fabricación del papel contribuyó a la preservación del conocimiento, a la educación y a la difusión de ideas. La historia del papel nos lleva a la antigua China, donde, hace más de 2 milenios, se inventó este material maravilloso. El papel se fabricaba mediante un proceso de molienda, blanqueo y secado. Esta técnica revolucionaria permitió la producción en masa de un soporte ligero y versátil para la escritura. Se creó en el siglo II por el ministro de Agricultura Tsai Ing-wen. La mezcla de cortezas de árboles a partir de fibras de plantas, como el bambú y el cáñamo y retales de tela, cocidos y secados al sol, dio origen al papel. Este innovador invento fue un secreto bien guardado por los chinos durante más de 600 años, hasta que los árabes lo descubrieron en el año 751. Luego, la técnica se extendió a Occidente después del siglo XI. En China, alrededor del año 105 después de Cristo, se desarrolló uno de los primeros métodos documentados para la fabricación del papel. Este proceso implicaba la trituración de fibras de cáñamo y trapo, que luego se mezclaban con agua. La pulpa resultante se vertía sobre una malla, se presionaba y se dejaba secar al sol. El resultado era un material resistente y versátil que revolucionó la escritura y la comunicación en la antigüedad. En otras partes del mundo, como Egipto, se utilizaban métodos similares pero con materiales diferentes, como papiro. El papiro era una planta acuática que se descomponía en finas tiras que podían entrelazarse y secarse al sol. Esto dio lugar al famoso papel de papiro, ampliamente utilizado en la antigüedad. En la India, se empleaban fibras de algodón y bambú para producir papel. Cada cultura adaptó el proceso a los recursos disponibles, lo que demuestra la capacidad de la humanidad para aprovechar y transformar su entorno. La fabricación del papel en la antigüedad no solo era un avance tecnológico, sino también un testimonio de la importancia de la escritura y la preservación del conocimiento. La disponibilidad de papel permitió la propagación de ideas, el desarrollo de la educación y la expansión de la cultura y el comercio. El papel también tuvo un impacto significativo en la evolución de la escritura y la creatividad. La facilidad de escribir y dibujar sobre papel impulsó la innovación artística y literaria. Los manuscritos iluminados, las novelas, los tratados científicos y las obras de arte se multiplicaron gracias a la accesibilidad del papel. Uno de los primeros países fuera de China en adoptar esta técnica fue España, y la invención de la imprenta en 1440 por Gutenberg desencadenó un aumento en la producción de papel y una mayor accesibilidad a los libros para el público en general. La combinación de la imprenta y el papel revolucionó la comunicación, permitiendo la producción en masa de libros y, por lo tanto, la democratización del conocimiento. La revolución industrial del siglo XVIII y la introducción de máquinas modernas marcaron un cambio significativo en la producción de papel. Países como Alemania, Francia e Inglaterra desempeñaron un papel importante en esta evolución. Las máquinas como las diseñadas por los hermanos Furdriniar en Inglaterra permitieron una producción más rápida y eficiente, y finalmente el papel se volvió un producto ampliamente consumido en todo el mundo. El futuro del papel es una cuestión apasionante, llena de incertidumbre y potencial. A medida que avanzamos en una era cada vez más digital, nos vemos obligados a reflexionar sobre el destino de este material que ha sido fundamental en la historia de la humanidad. No nos cabe duda de que es más que un soporte para la escritura, es un símbolo de la capacidad humana de innovar y de nuestra eterna búsqueda de formas más efectivas y significativas de comunicarnos. La omnipresencia de dispositivos electrónicos y la conveniencia de los documentos digitales han llevado a un descenso en el uso del papel en contextos cotidianos. Las cartas escritas a mano se han convertido en correos electrónicos, los libros en formato impreso a menudo compiten con sus equivalentes electrónicos y los registros en papel son reemplazados por bases de datos digitales. Parece que el papel está siendo relegado al rincón de la nostalgia y la tradición. Sin embargo, aunque el papel puede estar disminuyendo en algunos usos, su futuro no está necesariamente condenado. Hay aspectos del papel que lo hacen insustituible,
y esto se debe en gran medida a su naturaleza táctil, su capacidad de expresión artística y su durabilidad. Es probable que el papel persista como un medio de expresión y creatividad, especialmente en el mundo del arte, la escritura y la comunicación personal. Los amantes de la literatura seguirán valorando la experiencia táctil de hojear un libro, sentir el peso de sus páginas y oler su característico aroma. Los artistas encontrarán en el papel un lienzo único para sus obras. Los escritores seguirán buscando la conexión íntima con la pluma y el papel al expresar sus pensamientos y emociones más profundas.